Bueno, hablando del tracto abreviado, es una figura legal muy importante a la hora de realizar una compraventa, sobre todo si estás en esa etapa en la cual heredaste una propiedad y querés vender y estás pensando en realizar una escritura, ponerla a tu nombre para posteriormente venderla. Bueno, presta atención porque el tracto abreviado te puede ahorrar mucho tiempo y muchos costos. Es una figura legal que se utiliza porque sirve bastante y porque simplifica mucho los procesos legales de vender una propiedad si heredaste y todavía no está tu nombre. Entonces, vamos a explicar brevemente cómo funciona el tracto abreviado para que lo puedas poner en práctica. Ten en cuenta que siempre hay que consultar con un abogado que sea experto en la materia, pero más que nada para que tengas una idea de lo que es, cómo funciona y en qué casos puede ser aplicado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el tracto abreviado? El tracto abreviado permite básicamente a los herederos vender directamente al comprador sin la necesidad de realizar una escritura previa a nombre de los herederos. Es decir, la propiedad pasa directamente del fallecido, del titular fallecido, a nombre del nuevo comprador. Bien, ¿cómo es el proceso, todo ese proceso que hay en el medio para que la propiedad pase del fallecido al nuevo comprador? Bueno, eso es lo que vamos a explicar en este video. Traté de simplificarlo lo máximo posible, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo con la mayor claridad posible, si se entiende. Bien, entonces, ¿cuándo puede aplicarse el tracto abreviado? El tracto abreviado puede aplicarse cuando el juez dicta la declaratoria de herederos. Bien, entonces, supongamos, nosotros estamos haciendo la sucesión, el juez en un periodo de ese trámite va a dictar lo que es la declaratoria de herederos. ¿Qué es la declaratoria de herederos? Es el documento donde el juez reconoce oficialmente quiénes son los herederos. Pero hay que entender una cosa, en este punto no significa que la propiedad ya esté a nombre de los herederos o los titulares sean los herederos. Es simplemente un documento donde el juez reconoce oficialmente quiénes son los herederos de la persona fallecida. ¿Bien? Entonces, en uno de los momentos del proceso de la sucesión, el juez va a dictar la declaratoria de herederos y posteriormente debe dictar el juzgado el auto de inscripción y deben estar pagas las tasas judiciales. ¿Qué es el auto de inscripción? Es el documento donde el juez autoriza formalmente al registro de la propiedad a que actualice la titularidad. Bien, es decir, a partir de ese momento el registro de la propiedad puede realizar la escritura de la persona fallecida, ya sea al nuevo comprador o, si deciden los herederos, a nombre de los herederos. Pero tienen que estar la declaratoria para que se sepa quiénes son los herederos y la autorización de el juez para que el registro de la propiedad actualice la titularidad. El auto de inscripción no inscribe, hay que tener en cuenta eso, es solamente la autorización para poder inscribir. Entonces, el juez dictó la declaratoria. Supongamos que dictaron el auto de inscripción y supongamos que están pagas las tasas judiciales. A partir de ahí nosotros podemos empezar a vender la propiedad, es decir, a sacarla al mercado, empezar a mostrarla para encontrar un posible comprador, porque en el caso en que encontremos un posible comprador, nosotros le vamos a decir y le vamos a notificar que la operación se va a hacer por tracto abreviado porque está en sucesión, pero que ya tenemos la declaratoria, ya tenemos el auto de inscripción y ya están las tasas pagas. Es decir, lo único que faltaría es hablar con el escribano y poner la propiedad a nombre del nuevo comprador. Bien, entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta la figura del tracto abreviado? Porque nos va a evitar una escritura intermedia, lo que significa un ahorro de tiempo y un ahorro de costos. Entonces acá yo hice un diagrama más o menos chiquito, pero donde se explica cuáles son paso a paso y cómo es que se tienen que pagar las tasas, bien, o los gastos que hay dentro de este proceso. Entonces, todo este proceso obviamente lo tiene que tramitar un abogado. Bien, el abogado va a tramitar toda la sucesión, va a presentar la demanda, va a notificar, va a publicar los edictos, va a aportar la documentación y va a llegar la etapa en donde el juez va a dictar la declaratoria de herederos. Hasta acá vos no tuviste que pagar tasas. Una vez que el juez dicta la declaratoria, el expediente ya está listo para pasar al registro. Entonces acá es donde se te va a pedir que pagues la tasa de justicia, los aportes provisionales, los gastos registrales, los gastos de certificados de dominio y división. Todos los gastos los vas a tener que abonar acá. Bien, y si vas a hacer tracto abreviado, ¿cómo sería el proceso? Bueno, vas a pagar las tasas cuando la declaratoria ya esté hecho. Esto sigue totalmente igual. Y después el abogado o el escribano van a pedir el tracto abreviado en caso de que vos ya tengas un comprador. Y con ese pedido se va a juntar el comprobante de pago de las tasas y el juez va a autorizar la venta directa al comprador. Bien, esto es más o menos el proceso de pago de tasas y de gastos que vas a tener que afrontar vos si lo querés hacer por tracto abreviado. Y acá también tengo un diagrama pequeño donde vas a poder ver cómo es el proceso desde que sale la declaratoria hasta que se escribe a nombre del nuevo comprador, que básicamente es el siguiente. Lo primero, el juez va a dictar la declaratoria.
Después el juez va a dictar el auto de inscripción, es decir, ya sabemos quiénes son los herederos y el juez nos dio permiso para inscribir la propiedad en el registro. Bien, supongamos que nosotros ya a partir de ahí salimos a la venta, conseguimos comprador. A partir de ahí, una vez que conseguimos comprador, el escribano va a armar la escritura de venta, ¿bien? Y dentro de esa escritura de venta va a haber la declaratoria, va a estar el auto de inscripción, va a estar el título del fallecido y va a estar la solicitud de tractor guiado. Con todo eso, la propiedad ya puede ser inscrita a nombre del nuevo comprador, es decir, va a pasar directamente del fallecido a nombre del nuevo comprador. Pero para que todo esto pase, como venimos mencionando, tiene que haber salido la declaratoria, tienen que estar las pagas las tasas de justicia y tiene que estar el auto de inscripción, es decir, la autorización para poder inscribir. Bien, después si se inscribe a nombre de los herederos o se inscribe a nombre del nuevo comprador, eso queda, eso lo maneja el comprador, ¿sí? Pero eso tiene que estar, la declaratoria, las tasas de justicia pagas y el auto de inscripción. Entonces, en resumen, para que se entienda, sale la declaratoria, sale la auto de inscripción, se pagan las tasas. A partir de ahí podemos vender y una vez que vendemos, hablamos con el escribano y le decimos que lo queremos hacer por tractor guiado, conseguimos comprador y mandamos la solicitud con todo esto que mencionamos acá, con todos estos requisitos, con la escritura. Esto lo hace el escribano y a partir de ahí se inscribe en el registro, directamente a nombre del nuevo comprador. Entonces la propiedad pasó del fallecido al nuevo comprador sin la necesidad de hacer una escritura previa a nombre de los herederos. Bien, esto básicamente es el proceso del tractor guiado que permite que los herederos puedan vender directamente a nombre del comprador sin la necesidad de escriturar a su nombre. Pero es importante saberlo porque si estás en el proceso donde estás en una sucesión, salió la declaratoria y vos pensás que tenés que escriturar a tu nombre para después venderlo, tenés que saber que hay una figura legal que te permite saltearte esos pasos y lo importante de esto es que te va a ahorrar mucho tiempo. Entonces tenedlo en cuenta, habla con un abogado, habla con un escribano que sea experto en la materia, así te puedo asesorar, pero es una figura muy importante y que se utiliza mucho en la actualidad. Bien, eso por un lado. Después quería hablar también de lo que es una situación que muchas veces surge la duda y la consulta. Supongamos que nosotros reservamos una propiedad, fuimos a boleto, pagamos el 30% en el boleto y pusimos un plazo de 60 días para escriturar. ¿Qué pasa si dentro de esos 60 días el titular de la propiedad fallece? Es decir, la persona que no tenía que firmar la escritura fallece dentro de ese plazo. ¿Dónde quedamos parados nosotros y qué recursos legales tenemos para poder salvar la situación y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, eso es lo que te quiero mencionar ahora rapidito para que tengas una idea y sepas cuáles son los recursos legales que tenés y qué es lo que dice la ley respecto a esto. Bien, entonces supongamos que nosotros vimos un departamento, hicimos una reserva, pusimos el 5%, por X motivo tuvimos que ir a boleto, a los 20 días hicimos boleto, pusimos el 25%, ya tenemos un 30% adentro y pusimos un plazo para escriturar de 60 días. Bien, y supongamos que dentro de esos 60 días falleció el titular registral de la propiedad, es decir, el titular falleció. ¿Dónde quedamos parados? Bueno, hay que entender lo siguiente. Todo se va a frenar hasta que intervenga la justicia. En este caso tiene que intervenir la justicia y hay que entender que esa propiedad va a pasar a los herederos. Bien, es decir, los herederos van a heredar los derechos y las obligaciones de el titular registral fallecido. Bien, pero primero hay que entender otra cosa, que es que el boleto no te transfiere la titularidad. El boleto lo que es un compromiso, el boleto es un compromiso de venta. El boleto no te transfiere la titularidad. Es decir, vos como comprador, si firmaste el boleto y es válido y cumpliste con tus obligaciones dentro del boleto, dentro de ese contrato, vos tenés un compromiso o tenés un derecho a exigir lo que es que se realice la escritura. Vos tenés un derecho a exigir que se realice la escritura. Bien, pero no quiere decir que la propiedad ya esté a tu nombre. Con el boleto la propiedad no pasa a tu nombre, porque el boleto no transfiere el dominio. Esto lo dice el Código Civil y Comercial en el artículo 1017, que los derechos reales sobre inmuebles se transfieren únicamente mediante escritura pública. Y el boleto no es una escritura pública, es un contrato privado entre partes. Entonces, ¿qué es lo que te da el boleto? Te da el derecho a exigir que se haga la escritura pública. Bien, pero el boleto no te da por sí mismo la escritura pública. Entonces, hay que entender
que nosotros como compradores, si fallece el vendedor, nosotros tenemos un derecho a exigir la escritura. Ahora, ¿a quién se la vamos a exigir si el propietario falleció? Se la vamos a exigir a sus herederos. Pero hay que recordar que acá interviene la justicia y vamos a tener que esperar a que salga la sucesión y salga la declaratoria de herederos, y a partir de ahí vamos a poder exigir la escritura. Pero primero vamos a tener que esperar ese proceso para que los herederos nos firmen a nosotros la escritura y cumplamos con lo que es este boleto. ¿Por qué? Porque los herederos heredan los derechos y las obligaciones, entonces van a tener que hacer frente a esta obligación de escriturar la propiedad que surge del boleto. Bien, ¿y qué tenemos que esperar? Como dije recién, que salga la sucesión, que salga la declaratoria, y a partir de ahí vamos a poder exigirle a los herederos que firmen la escritura pública. Y ahora, ¿qué pasa si supongamos que hay 4 herederos y uno de los herederos no quiere firmar y 3 de los herederos sí quieren firmar? Bueno, el juez va a verificar que el contrato sea válido y a partir de eso el juez tiene la potestad de ordenar la escritura. Es decir, se puede iniciar una acción judicial de escrituración para estos casos en particular. Bien, el juez va a ver que el contrato sea válido, que el comprador haya cumplido con sus obligaciones dentro del contrato, y a partir de ahí va a poder exigir va a poder ordenar lo que es la escritura de la propiedad a nombre de el nuevo comprador. Bien. Ten en cuenta que lo malo de todo este proceso, si tenés la mala suerte que te pase esto y encima tenés la mala suerte de que un heredero no quiere firmar, son procesos largos que pueden tardar meses e inclusive pueden tardar años. Entonces lo que se hace generalmente es tratar de arreglarlo extrajudicialmente con los herederos, es decir, pueden arreglarlo de forma económica o algún acuerdo entre partes para poder solventar esto, porque muchas veces cuando se acude al juez para ordenar la escritura porque uno de los herederos no quiere firmar, suelen ser periodos muy largos. Entonces lo ideal es tratar de arreglarlo extrajudicialmente, llegar a un acuerdo extrajudicialmente antes de iniciar el proceso legal de decirle al juez que verifique los pasos y ordene la escritura. Pero quédate con que si te pasó esta situación, si fallece la persona que a vos te tenía que firmar la escritura, quédate tranquilo que si tiene herederos, los herederos heredan sus derechos y obligaciones y van a tener la obligación de escriturar en determinado plazo. Pero lo malo es que vas a tener que esperar que salga la sucesión, que salga la declaratoria y a partir de ahí firmen. Y si uno no quiere firmar, van a tener que arreglar extrajudicialmente o vas a tener que pedirle al juez que ordene la escritura, que chequee los pasos y ordene la escritura. Pero básicamente, para que tengas en cuenta, esto es lo que pasa si reservas, vas a boleto y en el plazo entre boleto y escritura el vendedor fallece. Bien, pero más que nada esto es lo que dice la ley respecto a esta situación en particular, ¿sí? Lo ideal en estos casos siempre es ir de reserva a escritura lo más rápido posible, saltearnos los boletos si no hace falta, hacer todo lo posible para pasar directamente a escritura. Sé que a veces no se puede, sé que a veces es difícil, pero lo aconsejable es de la reserva pasar a la escritura directamente y tratar de saltearnos al boleto. Ese es el consejo que suelen dar los especialistas en este tipo de situaciones. Bien.